En la búsqueda de las primeras películas sonoras producidas con los modernos sistemas sin disco y con el sonido más avanzado, me encuentro con La Vuelta al Nido, estrenada en mayo de 1938. Después de un lapso de 9 largos meses a la espera, porque fue negada por los exhibidores, silbada por el público, vilipendiada por críticos, salvo algunos ejemplos. Calki, que acota que la misma fue organizada una cobertura sensible que permitirá asomarse al espectro clave de la modernidad cinematográfica, el despertar de una corriente expresiva capaz de poner entre paréntesis el cine conocido hasta esa fecha. El film fue dirigido por Leopoldo Torres Ríos y la fotografía e iluminación por su hermano Carlos, donde ambos se tomaron 19 minutos de actuación para presentar la felicidad de una familia clase media en la Buenos Aires de la década de 1930, y otros 10 minutos de actuación para rodear de personajes secundarios compañeros de oficina. Un desamor que produce su desmantelamiento psíquico sin que éste pronuncie una palabra, basada en gestos exactos de desesperación, una actuación que se precipita tras leer una carta anónima en que le advierten que su mujer lo engaña. Esto ocurre en los otros 11 minutos. Si bien La Vuelta al Nido es la séptima película de Torres Ríos, fotografiada por su hermano, es un ejemplo de encuadre donde los objetos hablan, las elipses glossan debidamente y los movimientos de cámara, a veces escandalosamente modernos, confiados en la iluminación y fotografía de Carlos Torres Ríos, donde el mismo se pone a prueba las posibilidades expresivas de una poética que muestra sin énfasis y adelanta a su tiempo un drama íntimo. Fuera de los tiempos de actuación de Carlos Torres Ríos, 2 opus documentales. En el prólogo, un paseo por el zoo, y el segundo, haciendo cine artístico, la escultura de bronce Canto al Trabajo, que se emplazó en 1937 en San Telmo, y son 14 figuras humanas de tamaño 2,5 veces el promedio de una persona normal. A fines de los años 50, la película fue descubierta en el cine club, ganando prestigio y convirtiéndose en un clásico. En los minutos siguientes se muestran imágenes densas y pacientemente trabajadas en lo fotográfico y deliberadamente intimista y morosa, pródiga en los detalles que puede parecer baladí en relación a las resoluciones de la trama, proponen a prueba la excelencia de la iluminación para lograr un tiempo psicológico al que concurre la connotación realista de las vigilias del protagonista. Es decir, con el registro de un estilo directo, pero minucioso y paciente, con la valoración de los llamados tiempos muertos, donde no culmina ni se decide nada y que pone en conflicto la resolución fotográfica. Esta situación difícil de comprender y fácil de aceptar en los tiempos de su estreno, donde Torres Ríos sostenía que el cine norteamericano no creaba un ritmo que era el ritmo natural de la vida cotidiana y que ésta se forja en mínimos detalles independientemente inexplicables, pero que, embalados unos a otros, conforman el comportamiento y la conducta de las personas. Si en este tratamiento puede colegirse una influencia europea, explícitamente la del expresionismo alemán. Finalmente es un film extemporáneo e impropio, adelantado a su época, independiente cuando lo podía serlo, con el calificativo de lo inusual,
fuera de lo común, al despertar de una audaz corriente expresiva capaz de poner entre paréntesis, sin exagerar, el cine conocido hasta ese momento. Dentro de la primera parte, los planos medios es la mostración de que las imágenes de esta investigación coincidirán en los tiempos de producción anteriormente anotados, y dentro de los primeros 29 minutos es donde el registro se basa con mayor frecuencia en los planos medios con una resolución discontinua en la iluminación de lo fotográfico, siendo en la primera un predominio tirando al blanco, según una medición de la escala de grises, y en la segunda una medición que forma parte de la escala de grises con aproximación al negro. Esta apreciación está acorde con las texturas compositivas propias de ese movimiento en el cine argentino, y es fácil aceptación por parte de los espectadores y la crítica. Sin embargo, Leopoldo Torres Ríos, junto a Carlos Torres Ríos, donde la iluminación y fotografía en blanco y negro se anticipa con nuevos recursos y que los mismos formarán parte del acervo del cine argentino y naturalmente serán copiados. Esta apreciación se basa en que la composición del juego estilístico, el fotógrafo, usando el blanco-negro, logró profundidad entre los actuantes y el fondo, o proyectar sobre ese fondo trazos horizontales que dinamizan el cuadro. Segunda parte. Comprende los 11 minutos restantes y que la misma se diferencia de la anterior en que la luz baja en la escala de grises y el film presenta un raconto de tiempos muertos, que es una relación con que la duración de los planos, que suelen ser más largos de lo estrictamente necesario, y en esta elevada prolongación, algunas escenas no están al servicio de brindar datos concretos para la continuidad del relato, sino que intentan otorgarle una exposición de relevancia a gestos significantes del actuantes. Ellos motivan al iluminador que fotografíe a los mismos con hitos en el discurso del film. En el caso de este, de ahora en más, se utilizarán, y en el momento que estamos tratando hay una secuencia de 1 minuto 40 segundos donde José Gola recibe la carta, un punto de cambio y clave en el film, donde solamente con gestos y sin palabras muestra su intimidad al espectador. La escena se realiza con cámara fija, lateral, con una iluminación excelente de Carlos Torres Ríos, que puso 2 centros focales laterales que iluminan espalda y carta, de otro frontal dirigido al rostro del actor, sobre un fondo y vestimenta que en tono lindando al negro. Definiré como primeros planos según el ángulo en que el lente de la cámara se acerca al objeto o personaje y enfoca los detalles a la manera de una toma que tiene consideraciones significativas con la narración. En el caso de un objeto es como si fuera un hiato, una interrupción o intervalo dentro de la totalidad de la métrica cinematográfica, o como si fuera una fragmentación espacial propia del cine, y da cuenta al espectador que la imagen es una representación creíble y coherente, estrechamente ligado a la cotidianeidad propia de la narración. Los primeros planos o close-up de los personajes, el fotógrafo iluminador Torres Ríos ofrece una intensa expresión de la emoción porque la toma se centra solamente en él o los actuantes y la visión del espectador se aleja de todo elemento distrayente del entorno,
que no se ve, y cuando el lente más se acerca, más se identificará el público con el personaje. De este modo, Carlos Torres Ríos logra que el espectador empatice con el personaje o lo entienda mejor. Puede acercarse a él, hacerle más grande en la pantalla y pone a la misma altura espectador y personaje. Si bien el uso de los primeros planos en el seno del cine de Orígenes se produjo de forma temprana, pero en 1938, fecha de la realización fotográfica de este film, el uso del blanco-negro del fotógrafo empatiza con la luz y sombra que será de uso corriente en los años posteriores. Por otro lado, la forma ralentizada de estas tomas, Carlos Torres Ríos ilumina esos rostros con tonos altos de la escala del blanco-negro, ilumina, pero también juega con la alternancia entre medio y negro, dando volumetría espacial a la toma. En definitiva, el papel que juega la alternancia de los primeros planos con el habitual plano medio y los movimientos de cámara rompe la rigidez del plano cinematográfico, convirtiéndolo así en un espacio dinámico y versátil que parece extenderse más allá de la propia imagen. También en la relación film-espectador, que sea mucho más estrecha, permitiendo al público experimentar la acción en primera persona gracias al uso de estos planos subjetivos. Para valorar esta intervención con la fotografía y la luz, habrá que reconocer que Carlos Torres Ríos conoce esa ruptura del plano cuadro. Será clave y también más estrecha en la relación film-espectador. De este modo, el uso de estos planos no se limitará a la creación de un espacio abierto y habitable para el espectador, sino que será utilizado para enfatizar emociones, ayudándolo al desarrollo dramático de la propia escena. Si bien la suma de los planos generales interiores fueron pocos, pero sirvieron para destruir la continuidad de los planos medios, con los cuales se presenta un enlace abierto en el transcurrir de la historia, y los mismos tienen un carácter meramente descriptivo. Finalmente, director y fotógrafo salieron a la calle y registraron una Buenos Aires con una excelente fotografía y que hoy nos sirve como registro de la historia urbana de fines de los años 80, y cada una de ellas está vinculada al proceso narrativo y hace de prólogo a la continuidad de las secuencias fílmicas siguientes. Toma espacio en la métrica del film.